Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara, que siempre que está con nosotros, pues esas entrevistas son sumamente importantes e interesantes porque hay muchos temas que conversar sobre la agenda política nacional, económica y social. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias, un placer estar con ustedes. Hoy es un día muy especial para mí. ¿Por qué, doctor? Un día como hoy, hace 52 años mataron a mi papá. Hace 52 años. Entonces, yo venía leyendo una cosa en el camino y siempre hago la rutina de ir al cementerio, ¿no? Sí. Y aquí voy para allá. No. Recordar siempre esa figura emblemática de nuestra democracia. Y de lo que tenemos hoy a razón de los sacrificios de gente. Sí, de esa generación. Somos porque ellos fueron. Sí, Así es. Sí. Aunque poco se les valore. Guido, iniciar, yo decía esta mañana cuando estaba leyendo los titulares que veía una información del Fondo Monetario Internacional. Yo decía que sin profundizar en el informe, que me lo enviaron muy tarde anoche y no pude leerlo, del FMI, cada vez que el FMI visita un país, lo que viene detrás es un problema. Y yo decía que sin saber lo que el informe decía, yo estaba preocupado porque ya el FMI ha venido aquí en menos de un mes 2 veces. Entonces, en el periódico sale que es muy bonito lo que el FMI ha presagiado para la economía dominicana. Sin embargo, yo tengo mis reservas con esas 2 visitas del fondo, a partir de todo lo que ha pasado con la inflación a nivel global, lo que está pasando en Estados Unidos, las perspectivas económicas. ¿Tú has conocido algo sobre ese informe? Ok, gracias por la invitación. Miren, yo, abusando del afecto que tengo con ustedes, le quiero pedir que me permitan desmenuzar el informe, porque yo lo leí. Excelente. Sí. Yo lo leí por completo. Por completo lo leí. En primer lugar, el gobierno legítimamente hace una especie de relato respecto a el informe del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario estuvo aquí entre el 8 y el 19 y genera un informe. Eso lo hacen todos los países donde va. Sí. Ahora, ¿cuál es la opinión publicada y qué dice el informe? Correcto. La opinión publicada legítimamente es un trabajo comunicacional que hace el gobierno. De paso, en lo que va del año van 7.900 millones de pesos en publicidad, para que ustedes lo sepan. Entonces, frente a eso, ¿qué dice el informe y cuál es la opinión publicada? El informe dice lo siguiente. Miren, en materia económica hay que establecer regulaciones en un ámbito que es profundamente preocupante, que es el tema de las cooperativas. Son las recomendaciones. Dice, mira, el ámbito de las cooperativas no tiene una regulación efectiva y por vía de consecuencia hay que regularla, que es un aspecto que a la gente se le olvida. Sí. En segundo lugar, hace una crítica al tema de las exenciones fiscales. Dice, mira, aquí hay que reducir las exenciones fiscales. Para que ustedes tengan un dato, en la República Dominicana las exenciones fiscales alcanzan el 5% del Producto Interno Bruto. Eso es más que educación. Correcto. Lo que están diciendo es que a los ricos le están generando exenciones más grandes, más altas que el sector educativo. Eso es un tema que hay que reflexionar. Pero también dice el informe, no la opinión publicada, dice lo siguiente. Con un entorno internacional perturbador, la economía dominicana da señales positivas. Eso es verdad. Sí. Pero dice, el crecimiento lo proyecta en 4%. Lo reduce. Entonces dice, con una sociedad de un 4% de proyección de crecimiento, el factor inflacionario sigue siendo el componente que profunda el nivel de desigualdad y genera 2 escenarios para la economía dominicana. El primero le dice, miren, es que la política de endeudamiento está muy alta, hay que reducirla. Y el nivel de crecimiento es muy ínfimo y por vía de consecuencia hay que devolver el ritmo de la economía a años anteriores. ¿Qué quiero decir? Hay aspectos del modelo económico dominicano que frente a un escenario internacional revelan un nivel de mejoría. Yo sería un mezquino si no lo reconozco. No porque el Fondo Monetario lo dice, sino porque la economía dominicana ha tenido un nivel de resiliencia por 2 factores. Y ahí voy al tema de la economía dominicana y cómo el informe del Fondo Monetario hace algún tipo de señalamiento. Miren, el gobierno y las políticas pancentralianas han sido inteligentes. ¿En qué sentido? Ellos, desde el año antepasado, han generado una política de incremento de la tasa de interés. Ha ido de 3
a 8.5%. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa porque la forma inteligente de reducir el nivel inflacionario es incrementando las tasas de interés, porque eso induce a que menos actividad económica circule en el mercado. El año pasado, el índice de actividad económica para el primer cuatrimestre del año, o sea, era 6%. Este año 1.4%. Y cuando el gobierno redujo el circulante, es verdad que descendió el nivel de inflación. Bajó desde el año 21 a la fecha, bajó de 10 puntos a 5.8. Ahora, ¿cuál es el problema de orden práctico? Que cuando el nivel de inflación se reduce, eso no garantiza que los artículos de primera necesidad bajen. Entonces, índice subyacente de precio. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el fenómeno inflacionario se reduce, pero el nivel de los precios de los artículos de primera necesidad se incrementa. ¿De qué manera? Es verdad. Descendió de 10 a 5.8. ¿Tú sabes cuánto crecieron los artículos de primera necesidad? 8% en el primer cuatrimestre. Entonces, yo no estoy hablando, bueno, aquí está Kimberly, y yo hablo más por mi esposa también. Las mujeres tienen una cultura alimenticia de las dietas, ¿no? Sí. Entonces, siempre esos productos son mucho más altos que el resto. Yo estoy hablando de estos productos. Carne de cerdo, yuca, huevo, aceites, harina. Eso ha experimentado un crecimiento. Los espaguetis, por ejemplo, que son productos de consumo popular. El incremento ha sido de 8%. Ahora, ¿cuál es la dificultad en términos prácticos? Que aunque hay una proyección, la palabra la uso correctamente, proyección de un nivel de crecimiento de 4%, el factor inflacionario sigue alto. Y cuando el nivel de crecimiento está por debajo de la inflación, hay inequidad social y desigualdad. Mira cómo yo lo voy, mira cómo yo lo voy a traducir. Esas son cifras del Banco Central. Del Banco Central, no mía. Miren, al 16 de agosto del año 2020, en el quintil más pobre necesitaban 19.200 pesos. De la canasta básica, de la canasta básica. ¿En el año? 2020, 16 de agosto. 2020. Eso, dice el Banco Central. Y el Banco Central dice, hoy, que en el 2023, ¿sabes cuánto necesita? 25.000 pesos. Ese mismo quintil. Sí, más pobre. Se ha incrementado 5.100 pesos. El quintil más rico al 16 de agosto del 2020 necesitaba 61.000 pesos. ¿Y ahora? Necesita 71. Entonces, esos son los problemas que andan dando vuelta en la economía y que hay otros factores en materia económica que marcan distancia entre la opinión publicada y la realidad del día a día de la gente. Yo no sé en qué medida ustedes van al supermercado. Yo. A mí me mandan. Yo mismo. Bueno, pero a mí me mandan. Yo no tengo ningún problema en admitirlo. Entonces, yo quiero que ustedes lo hagan como ejercicio. Para que no crean que... Sí, Sandra. Para que no vean que es un debate del día a día. Ahora, ¿qué positivo tiene esto? Que cocina buenísimo. Sí. ¿Qué positivo tiene esto? Que el debate hacia las elecciones parece que va a ser caracterizado por las ideas económicas. Sí. ¿Qué mejora el nivel de la gente? ¿Qué desciende el nivel de la gente? ¿Cuáles son las propuestas y políticas en materia del gobierno? Yo te voy a decir en lo que yo coincido y en lo que yo discrepo. Lo que yo coincido. Yo estoy totalmente convencido que hay aspectos en materia de política económica que el gobierno ha hecho una compensación entendible. Las políticas sociales. Mira, se presume que en tiempos de crisis y de inflación debe haber un incremento de la política social. El ritmo de inversión en materia presupuestaria en lo que concierne al tema de políticas sociales, antes de este gobierno era 44% del presupuesto, ahora es 47%. ¿Qué significa eso? Porque la gente lo entiende en términos prácticos. Que si el 16 de agosto del 2020 el modelo de recepción era 800 pesos, ahora es 1.600 pesos. Yo lo veo bien. Y cuando el incremento era 850.000 personas que recibían, ahora 1.4. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos los que están aquí, que venimos de sectores del subsuelo social, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si aquí hay un bichino o un bonetti. No. Ustedes me excusan. Un de la Cruz, no de la nueva, pero tiene tocado yo malo. Ok. Tiene los ojos verdes. Entonces, todos ustedes saben que las políticas sociales, pero eso no es garantía de nada. Las políticas sociales son freezer de pobres. Ustedes lo saben. Que no generan un salto en otra dirección. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el gobierno mantenga esa política como colchón. ¿Por qué? Porque hay dos actividades de la economía dominicana que han sido importantes y contienen el gobierno. Factor remesas, el primer cuatrimestre del año se incrementó 2.3% con respecto al año pasado. Son 3.300 millones de dólares más. Y el sector turismo. Eso no ha generado un aire. Ahora,
¿Cuántos empleos genera el sector remesa? Pocos. Sí. Y el sector turismo, que todos tenemos que arrodillarnos frente al sector turismo de la mejor manera posible, ustedes saben que las características del sector de zona franca y de turismo, bajo salario. Guido, digo Guido, discúlpame Manuel, porque en esa misma orientación, que al parecer el debate político de la próxima campaña estaría orientado hacia lo económico. Claro. Eso significa que se jodió el candidato suyo. Dice un idea económica, no hay forma. Yo pienso que la estatura del hombre que no, yo no estoy diciendo lo que Guido dijo, amerita elevar el debate. Vamos. ¿Cómo tú vas a mencionar esa vaina? Es su candidato. Que solamente dice que se aguanta, que falta poco. Vamos, no, espérate. Vamos, aquí haga la pregunta. Coño, Dios mío. ¿Y el eclecticismo para cuándo? Dice un importante líder político del país y es presidente de la República que algunos políticos pretenden hacerle creer a los votantes que nuestra economía va de mal en peor y que algunos aspirantes presidenciales quieren hacer creer que en el país hay una crisis económica. ¿Qué le puede decir Guido Gómez Mazara a una persona que exprese eso en el país? No, primero tú hablas de Hipólito Mejía, una persona que me dio una oportunidad y que yo le tengo cariño. La frase siempre que yo repito es que yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Frente a eso, yo quiero decir lo siguiente. Primero, el compañero Hipólito Mejía es en gran medida corresponsable del éxito de Luis Abinader. Y él tiene que salir a hacer defensas políticas de la actual situación, porque en el gobierno hay un déficit argumental. Es decir, la gente que debería estar en el centro del debate defendiendo las políticas económicas del gobierno no aparece o no posee las destrezas elementales para eso. Y que el compañero presidente Hipólito Mejía lo haga perfecto, él está en su derecho. Ahora, yo está bregando con otros temas. Exactamente. No, eso debe ser 1A. No me interrumpan este 1A. Entonces, proceso de ciencia. Entonces, frente a eso, vamos a contraargumentar al compañero presidente, porque yo creo que eso es importante en el debate de la... Sí. Adelante. Bueno, vamos a la generación de empleo. Porque el presidente Mejía no lo argumentó, lo escribió, lo documentó. Y perfecto, él tiene sus asesores para eso. Vamos al tema del empleo, por ejemplo. Mira, ¿cuáles son las características del empleo en la República Dominicana? En el país hay 2,3 millones de personas que reportan mensualmente a la Tesorería de la Seguridad Social. Sumado a 800,000 personas que viven del sector informal de la economía. En una economía donde el sector informal tenga las características del empleo que tiene hoy, la economía no va bien. No. Pero no es una regla de la República Dominicana, en cualquier país del mundo. Porque las características del sector informal es baja calidad y bajo empleo. O sea, el salario bajito. Y de protección social. Ninguna protección social. Vamos a ese primer nivel. Al segundo nivel. Cuando hablo del 2.3, es la combinación de sector público y privado. ¿Cuál es el promedio del salario en el sector público y privado? 28,500 pesos. Hasta que el Comité Nacional de Salario, sector privado y el sector sindical no reformulen eso. Aquí hay 16 modelos de salario mínimo. Ahora, para contraargumentar el argumento del expresidente Mejía, qué bueno que esto se debate, yo lo hago en el marco del mayor respeto posible. Yo le voy a dar una información. Es la primera vez en los últimos 25 años que el salario mínimo de los 16 que existen es más del 50% de lo que demanda el quintil más bajo para la canasta básica. Sí. Entonces, es un problema estructural que tiene la economía dominicana. Sí. Recuerden que no es una forma de arrabalizar el debate. Aquí hubo un político que nos ganó unas elecciones diciendo quién te subió el arroz, quién te subió los pollos, quién te subió los huevos. Porque es muy cómodo hacer argumentos aquí con aire acondicionado y ustedes que están medio popi ya. Pero hay que ir allá a la marginalidad cuando el poder adquisitivo de la gente se reduce sustancialmente. ¿Tú sabes cuál fue la inversión de este gobierno? 2.5 del PIB. Eso es 5 pesos de cada 100 que le ingresan. Entonces aquí hay un problema estructural de la economía que no es contraargumentando al compañero presidente Mejía. Yo quisiera que la economía fuera exitosa, pero hay una realidad en el día a día. Óyete esto. Honestamente, fuera de relajo. No, claro. Yo no sé cuál es el estatus de ustedes. Bueno, sé cuál es el estatus de Kimberly. Pero miren, para una persona de clase media, que es de La Guayiga, por ejemplo, y que su esposa trabaja en educación, y el marido trabaja en la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, ¿verdad? El incremento de la tasa de interés le significó este año lo siguiente, de la Cruz, que si él compró un apartamento en La Guayiga y tiene que pagar 20,000 pesos mensuales, con el incremento de tasa de interés pasó de 20,000 a 25,000. Eso le genera efecto
en su presupuesto. Y por vía de consecuencia, estoy hablando de sectores medios y medios altos, como diría Juan Bosch, que era la gente que iba a las plazas a protestar. Porque nosotros no estamos haciendo una lectura electoral del proceso. Aquí hay un término. Una radiografía social de lo que está padeciendo a través de esta crisis los distintos niveles en el quintil de la República. O sea, lo que estoy diciendo es que a lo más pobre, Sí. que es la base electoral del PRM, le está dando duro. En la madre. Y a la clase media Sí. que iba a la plaza también le está dando duro. ¿Cuál es el inconveniente? Que aquí hay una definición que se llama el voto económico. El voto. Económico. ¿Qué ha pasado? Que históricamente los comportamientos electorales generan una relación entre estómago, bolsillo y preferencias electorales. ¿Entre qué? Repita eso. Estómago, bolsillo estómago, bolsillo. y preferencias Aquí electorales. Estamos en un proceso de ciencia en la mañana de hoy. Pero mira lo que ha pasado. Vamos, sí. La última Breve, definición. breve, Mira, sí. breve. Breve. En el 84, en la crisis, Ey. Fondo Monetario, poblado del 84, ¿qué pasó? Resultados electorales negativos. Sí. En el 90, en medio de la crisis de Balaguer, la oposición sacó más votos, porque cuando tú combinabas a Peña y a Bosch, Balaguer se robó las elecciones, Claro. pero había una mayoría. Sí. Ajá. 2003, 2004. Y la crisis bancaria La crisis bancaria. se tradujo en un golpe electoral. Lo que yo le estoy diciendo a mis compañeros del partido es que hay que traducir ese comportamiento macroeconómico que proyecta mejoría en el día a día de la gente. Eso es lo que estoy diciendo. Manuel. Guido, casualmente era para allá que yo iba. Recuerdo que desde que llegaron ustedes otra vez al gobierno, tú has desarrollado la tesis, no podemos cometer los errores del pasado en que primero no sabíamos manejar nuestras diferencias dentro de los locales. Segundo, siempre hemos superpuesto los proyectos personales por encima del objetivo en común. Y tercero, te he escuchado decir, tenemos que borrar la imagen de que cuando tenemos el poder no sabemos ser eficientes. Te he escuchado perfectamente con eso. Yo he definido todo eso con una forma muy sencilla. He dicho, el PRM es la epigenética del PRD. Aunque han hecho una variación en su ADN, siguen siendo lo mismo. Eso es genético en ustedes. Ustedes prefieren quedarse visco para que yo no vea y que el diablo nos lleve a los dos juntos. Ustedes son así, pero perfecto. Fíjate casualmente, 1984, crisis económica, reclamos sociales, inflación altísima, faltó un ingrediente ahí que destapó el asunto, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué busca este gobierno? Oye bien, La sequía confluyó. escucha la bien, sequía también. escucha bien. Crisis económica, Vaina natural. reclamos sociales, Sí. inflación matando gente y llegó el otro ingrediente ahora a dar consejos. ¿No te parece a ti que esa vaina no debió existir? Sí, rememorando el acontecimiento del 84, fue un acuerdo sombra entre el Fondo Monetario y el gobierno del doctor Jorge Blanco. Ujú. Que en una Semana Santa la gente se fue a la playa y cuando regresó los precios se dispararon. Pero ¿cómo electoralmente eso nos afectó? Es verdad que perdimos las elecciones, pero hasta el líder histórico del partido se vio afectado, el doctor Peña Gómez. Claro, A tal punto ese es su que hándicap, ¿eh? Exacto, a tal punto que la plaza de la capital la perdimos por primera vez. Jacinto Peinado. Ese me dijo a ganó- mí que yo estaba ganó difamando las a Peña elecciones. Gómez el otro día cuando yo dije Entonces, eso aquí. Ese me lo dijo ahí. Pero Mira yo, que lo voy, está diciendo, ¿eh? pero yo voy a otro elemento. Y que no crean que yo soy hasta enfermizo en la argumentación. Si tú estás retratando eso, yo te tengo que recordar algo. El gobernador del Banco Central era, ¿sabe quién? Bernardo Vega. Bernardo Vega. ¿Cuál ha sido el problema de las administraciones nuestras? Que hay tecnócratas que tienen las competencias, la formación, el adiestramiento y la capacidad, pero no conocen la otra cara de la realidad social dominicana. ¿Quién estaba en la crisis bancaria en el Banco Central? La gente se lo olvida. Era Andy, comanillando. Entonces, tú tienes que reconocer que Bernardo Vega y Andy son gente que tiene una formación fuera de discusión. Claro. Pero la realidad social del de abajo no la conocen. Entonces tenemos esa dificultad. ¿Qué yo opino en lo que concierne al partido? Nosotros no tenemos problema en canalizar con respeto la discrepancia, porque es un partido democrático. O sea, cada quien debe exhibir su visión. Y en la competencia interna, cada quien tiene que exponer sus criterios. Ahora, lo que no podemos generar a la sociedad es la idea de que los conflictos de carácter partidario o la democratización del partido afecta a la institucionalidad democrática del país. Porque lo que la gente no nos perdonó fue el conflicto de 2 senados. Un pleito de Magluti y Jorge Blanco y le instalaron dos cámaras del Senado. Así no. En el caso específico nuestro. Ahora hay un conflicto subyacente en la visión del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Ángel Hernández y a Miguel Seara, los dos son PRMistas, para que ustedes lo sepan. Pero Los dos son PRMistas. Ángel Hernández fue viceministro hace 20 años
e hizo campaña por nosotros, desde su visión técnica. Y Miguel Seara, todo el mundo sabe que era responsable técnico del partido. En la Comisión Económica. Bien. Ahora, en las propuestas de ellos se debate la visión que desde el punto de vista del discurso ético y transparente tiene el presidente. Y la otra es la realpolitik del día a día de los hacedores de mayoría electoral. Entonces, fíjate que el presidente se mantiene callado. Coño, pero esto aquí no tiene madre. Esto aquí. Porque él sabe a la perfección que cuando se ha generado esa discusión, hay una franja de la población que no es del partido, pero que lo acompañó en su victoria, que le ha dicho, oye, te estamos viendo. ¿Quiénes reaccionaron? Academia de Ciencia, Participación Ciudadana, cerrando fila con Miguel Seara. Y Luis Abinader sabe perfectamente lo que eso significa. Y él sabe perfectamente el nivel de cuestionamiento que tiene en esos sectores, sobre todo por las 3 causales, que le han dado hasta en la madre. Y lo migratorio. Y si tú pones el tema migratorio y el tema de inversión en la publicidad, que le han hecho críticas, Luis sabe cómo tiene que conducirse con el cuidado necesario. Mira, el otro lado, la realpolitik. Tú tienes un partido con una maquinaria ahí abajo exigiendo cosas. Gracias. Y con una dirección media del partido que no se siente representada. 3 años fuera golpeada. 3 años. Sí. Entonces, frente a eso, en el partido hay un proceso. Hay un proceso de definición que yo creo que se va a expresar de la siguiente manera. A lo mejor yo soy un actor del proceso y no soy lo suficientemente objetivo. Pero yo pienso que los PRMistas, porque somos ADN, PRD. Ustedes son los más. Ustedes fue que fundaron aquí el pueblo de Galilea, dilo así. Esa es la verdad. Dilo. Dilo, esa es la verdad. Es que ustedes se parecen mucho a la Aguiluch. Sí, a la Con la pasión, con el corazón. Adelante, Guido. Pero déjenme hablar, doctor. Nosotros tenemos 2 opciones a presentar. La primera, que en un proceso de convención interna mucha gente vaya a desquitársela. A desquitársela. El voto de castigo, claro que sí. Eso tú lo puedes escribir. Y por eso en el gobierno hay una intención de restringir la participación. Ellos dicen, Guido y Ramón compitan arriba, pero abajo, para lo municipal, congresional, vamos a hacer un método antidemocrático que son las encuestas. Las encuestas no es otra cosa que el derecho que tienen ellos o se creen de imponer lo suyo. Eso no es democracia. Correcto. Por eso yo creo que tiene que haber convención abierta arriba y abajo en todos los sitios. Correcto. ¿Por qué? Atención al portal. ¿Por qué? Porque el compañero, yo te voy a poner, porque yo lo que soy activista, yo te voy a poner demarcaciones. Bueno, Santo Domingo Este, el municipio más grande. Bien. La intención del gobierno, ¿tú sabes cuál es? Que Manuel sea. Esa es la intención del gobierno. Esa es la intención del gobierno. Ahora, ¿cómo tú lo vas a explicar a todos los muchachos que están aspirando allá que no hay convención? Adán Peguero, que es el presidente del partido. Mérido, a todo el mundo. Vertigo, todo el mundo. Todo el mundo. El hijo de Roja Tabar, todo el mundo está aspirando. Eso es un problema de orden práctico, en primer lugar. Te estoy pidiendo por demarcaciones. Hablé del municipio más grande, ¿no verdad? ¿Cómo tú vas a resolver el problema de la capital? Entonces, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y si en la base del partido la gente siente que le han sacado la lengua con un método que todo el mundo sabe que no es democrático, la gente vaya al proceso de convención con el desquite. Entonces, frente a eso, yo siento que actualmente hay que hacer una lectura política del proceso. Vamos, Víctor. Guido, reflexivamente, un gobierno que recibe el apoyo electoral de un voto castigo en contra de un partido y que desde en la identidad demográfica clase media, y que desde que llegó al gobierno un presupuesto castigando el impuesto a clase media, que tuvo que echarlo para atrás, pero ese ha sido su norte. Reforma eléctrica, pacto eléctrico, todo lo del pacto eléctrico, solo en lo que castiga a las colectividades. No hay una gente en el palacio, ni a la derecha ni a la izquierda del presidente. No, en el palacio no hay nadie a la izquierda, todo a la derecha. Bueno, sí, obviamente. Pero nadie... Todo a la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha. Con conciencia de clase, nadie con conciencia colectiva. No hay un politólogo ahí, no hay un sociólogo, un antropólogo, no hay nadie ahí. ¿Cómo con estos problemas, en una sociedad que está superando un contexto pandémico, que es caracterizado por lo económico y lo social, cómo van a enfrentar un proceso electoral
con esas debilidades estructurales. No, yo pienso que hay gente en el gobierno que está apostando más al relato y a la posibilidad de que el frente opositor se mantenga dividido. Están equivocados en las dos cosas. En las dos cosas. El relato. Miren, yo estoy frente a comunicadores, pero yo quiero decirle a ustedes que no hay forma de convencer a una ciudadanía en términos del relato y la inversión publicitaria cuando hay dificultades estructurales. Si ustedes creen que es mentira, Gonzalo. Nadie invirtió tantos recursos en publicidad. Mira, Gonzalo hasta panes daba. De todo. No, Gas, montó una zona franca. Bien. Primer lugar. En segundo lugar, el tema del partido. Porque si todo el aparato partidario estuviera satisfecho, rueda el proceso. Sí. Y fíjate lo que ellos están construyendo. Están construyendo un relato sobre la base de que hacia lo interno del partido no hay competencia, que Luis es el candidato. Y no hay ninguna encuesta que genere auscultar lo que piensa la gente en el partido internamente. Correcto. Bien. En esa misma dirección. ¿Dónde yo creo que va a ser el argumento esencial? Mal creer que el PLD y la Fuerza Popular no se van a entender. Se van a entender. Se van a entender hace rato. Y tienen que entenderse por un problema de lógica y sobrevivencia. Correcto. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en ese análisis? ¿No, verdad? Luis y nosotros no solo ganamos con la fuerza del partido, nosotros ganamos con sectores de la sociedad que tienen un peso específico. Que como el dueño del colmado, yo nací en un barrio y el dueño del colmado nunca le daba fiado a quien no le pagaba. Entonces hay gente y hay sectores de la vida nacional que están esperando al compañero presidente para que cuando él haga su propuesta interna le digan, ven acá, pero tú no me cumpliste con A, B, C, D, E, F, G. Y sobre esa base yo siempre he creído y postulo, no porque sea parte, de que es mucho más atractivo para el proceso del partido y mantenerlo en el poder otra oferta, una propuesta diferente, que va a generar la sensación de los que están y los que han sido excluidos del proceso. Yo creo firmemente que el atractivo más importante que tiene el PRM no es la retórica de los compañeros que andan hablando de reelección de manera robótica. Que uno no sabe si es la reelección de Luis, la reelección de sus privilegios. Kimberly. Vamos. Doctor, muy interesante la conversación, como siempre, con usted, una eminencia. Para variar un poquito el tema, ¿verdad? Ajá. Para relajar un poco ya el tema. Ajá. La Cámara de Cuentas y la denuncia que hizo su presidente, Anel, ¿qué opinión le merece a usted? Mira, bueno, la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucional, yo pienso que en su conformación se cometió el error de que en algunos estamentos del Congreso dejaron que le sacaran la lengua. Porque partiendo de la construcción de un presidente independiente, no se percataron de que le podían armar una mayoría. En buen derecho, no es el presidente que decide las cosas, es el Pleno. Y el Pleno está 3-2. 3-2, 3-2, 3-2. Entonces, eso hace ingobernable. Segundo lugar, en la medida que los partidos políticos no cesan en meter sus manos en todo, hablo de los partidos políticos en términos generales, en la medida que los partidos políticos sigan metiendo su mano en ese conflicto, no habrá tranquilidad. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas desmaquilló 2 y entregó 1 y han pasado por debajo. Yo lo quiero recordar. La Cámara de Cuentas publicó 1 a Yocasta Guzmán, otro a Peñaguaba y otro, que yo no sé si ustedes saben, tiene que ver con Enrique Ramírez. El de aduana. Sí. Está en el círculo de espera. Ya está publicado. Ya está publicado. Ahora, pero ya está tú publicado. dices los partidos y participación ciudadana. Que hay todo un rumrum, una situación ahí de los intereses. Yo lo que creo que esa Cámara de Cuentas va a terminar en juicio político. Yo no sé si la cura salga peor que la enfermedad, porque ya están construyendo un line-up, como dirían en pelota, de los posibles sustitutos. Ahora, la dificultad en términos prácticos es qué hacer con los temas pendientes que hay muchos temas pendientes. Sí, y las auditorías que ya ellos han entregado, entonces ahora se van a cuestionar, que son el principal instrumento de prueba para muchos. Porque es que una auditoría emanada de la Cámara de Cuentas es como la certificación ética de una gestión pública. Correcto. Y a partir de ahí siempre hay un interés o en maquillarlas o en tratar de que no salgan.
Entonces, frente a eso, hay una dificultad. Yo pienso que la cura va a salir peor que la enfermedad. Ahora, el conflicto que hay ahí es un conflicto en términos prácticos muy duro. Por ejemplo, ¿cómo le pasó por debajo de la mesa a algunos amigos en el Senado y en la Cámara de Diputados los antecedentes de algunas de las titulares? Por ejemplo, ahí hay una titular que su esposo fue condenado por un fraude de 500 millones de pesos. El que una juez, Wow. una miembro, Una titular, sí. Una titular. Sí. que fue condenado el esposo. Por un fraude de 500 millones de pesos. ¿Y Hizo cómo se 8 llama? meses la doctora Catano. Su esposo fue funcionario de aquel fraude del seguro de los maestros. ¿Tú te recuerdas? Si el SEMA. Búsquenlo. SEMA. Hizo 8 meses preso. Búsquenlo. La información. O sea, ¿cómo se le pasó eso? Doctor, ¿quién llevó a esa? Porque ahí dicen que distintas fuerzas, hay una que la llevó fulano. ¿Quién llevó a esa? Honestamente no sé. No sé. Honestamente. Guido, yo quiero Pero déjame meter preguntar- otra. sí. Sí, Otra. sí. La Mackenzie era funcionaria, Tomasina, Mackenzie. sí, de Donald. O sea, ¿cómo le pasó eso por la cabeza? Le pasó así en la cara y no Hay se dieron una cuenta. titular que era funcionaria de Donald. Sí, claro, la Mackenzie. Cámara Y el de presidente Cuentas. de la Cámara de Totalmente. Cuentas fue funcionario de Contraloría. Contraloría. También. Sí, sí, Con eso José. es correcto. Hijo de un dirigente del PRM en Monteplata. Eso. Mire, profesor, yo quiero preguntarle dos cosas, doctor. Dos barbaridad. cosas. Es Ya que tú con estas vas, dos yo quedo satisfecho. Chiriningo. La primera, yo tengo una preocupación que me he cansado en este micrófono en los últimos 3 años de preguntar Y la garganta pelada. cómo es posible que el proceso electoral pasado, la democracia de este país, se vio amenazada de manera real con la suspensión de las elecciones. Una Sin compra de precedentes. 19 mil millones de pesos en unos equipos que después no sirvieron y no hay una investigación. A nadie se le dijo nada. Denle empalante y borrón y cuenta nueva. Entonces ahora hay un tema con el tema de las reservas del 20%. No, pero te voy a acotar algo ahí. El director general de elecciones de aquel proceso sigue como director Sigue general ahí, de elecciones. sigue ahí. Entonces, ¿Qué? claro. Entonces yo Locura. quiero que usted me explique el órgano, Señor, el árbitro, el donde COVID una le afectó sociedad la que no memoria, hemos quedado doctor, sin COVID árbitros. adicional. El último árbitro que se supone que debe ser legítimo, creíble, fuerte. ¿Cómo usted ve ese tema de la Junta Central Electoral de cara al... De esta composición. Mira, tú me preguntaste por la reserva. Te voy a responder la reserva. Yo lo que soy es una persona que cree en los principios y en los precedentes. Yo sí he litigado en el Tribunal Superior Electoral. Eso es una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Lo que está haciendo la Junta Central Electoral es darle esencia a eso. Si las partes no están de acuerdo con eso, que la ataquen jurídicamente. Pero tú sabes quién era. Que no tiene efecto ergaón esa No, sentencia. pero que la ataquen. Claro. Pero que la ataquen. Porque lo que ha hecho la Junta Central Electoral es que se ha empinado en esa decisión. ¿Tú sabes por qué? Porque quien era presidente del Tribunal Superior Era el Electoral mismo. es el mismo presidente de la Junta Central Electoral. Él no se va a desdecir. Claro, se va a decir. Y lo que va a hacer la oposición es atacarla. Ellos eligieron ya abogados para eso y la van a atacar. Guido, yo quería lo otro, brevísimo ahí. Solo no puede él hablar que el día 2 no. tiene el Sí, lanzamiento vamos de a hablar julio de de eso su ahora, campaña. esa Tiene que hablar de eso candidatura. aquí. Guido, tú has hecho una cronología como siempre brillante. Ellos están compelidos a ir a un proceso. El presidente tiene que ir a una primaria contra ti y contra Ramón. Y partiendo del escenario que tú has explicado brillantemente y que todo el mundo conoce, de la realidad interna, lo descontento, la vaina. Si ustedes no ganan, los ponen a sudar. Dos opositores brillantes, ojalá No, los no, no, otros no. partidos Para también. ser conservador. Usted es brillante, ¿verdad? disculpe. Usted Para es ser brillante. conservador. Repita ese término. Si no le ganan el proceso, lo ponen a sudar. Entonces, Guido, partiendo de eso, tú has dicho algo muy inteligente. No, hay que una primaria y que esos descontentos, que son muchos, por no decir la mayoría del partido, se sienten representados en ti y en Ramón. Y hay que darle aquiescencia, hay que escucharlo y hay que importantizarlo, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Ahora, Guido, si pasara lo que tú y yo sabemos que pasa tradicionalmente en este país y que pasó cuando tú ibas al proceso contra Paliza. No, lo que pasó que yo contra el proceso contra Paliza fue que me dijeron tú le ganas y si tú le ganas pierde el presidente. No podemos hacerla. ¿Me estás entendiendo? Ahora, Y- si tratan... y eso es yo, error. eso me lo dijeron en mi casa y Espérate. no quiero ser indiscreto de quién fue a mi casa a decírmelo. Yo quiero escuchar, Guido. Si Pero todo el mundo sabe la placa que usa. Si pasara algo similar, Guido, si pasara algo similar de no escuchar esto. No, eso no de puede tratar- pasar ahora. Te digo por qué. Ajá. Porque este proceso lo regula la Junta, no el partido. De conformidad Sí, con la ley. sí. Hay que ir al proceso. Hay que ir al proceso. Sí, lo que vamos a pedir Ramón y yo es un debate.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos... el presidente dijo el otro día que él debatía con cualquiera. No, yo no ¿Ustedes se creo. acuerdan No, que yo lo dije él- aquí? Él no puede sentarse No, con no, Guido no, Ramón. óyete. Yo lo leí aquí. Oye lo que te voy a Sí, pero decir. no puede Óyete, sentarse con Guido Ramón. óyete, No puede. óyete. Pero sería- Anótalo, crónica. No tiene Te lo voy a decir. capacidad Mira, para eso no se va a dar. nosotros tenemos los videos del hoy presidente de la República pidiéndole un debate internamente a Hipólito que cuando compitió y pidiéndole un debate a Gonzalo. Ustedes lo recuerdan. Claro. Él diciéndolo. Bien. Pero como él tiene su escudero, que es José Ignacio va a salir a dar 500 patadas voladoras para justificar el no debate. Que yo no entiendo cómo políticos que dicen ser expresión de la nueva política no quieren que una herramienta de la nueva política, que es el debate de las ideas, no se exprese. Pero bien, porque él tiene que actuar como autoridad partidaria. La autoridad partidaria es para todos. Una autoridad partidaria no puede estar cerrando fila con una de las partes. Y si lo hace, tiene que pedir licencia. Porque es un problema de elegancia. Ahora, yo la próxima semana voy a depositar Guido, la discúlpame, carta. parte ahí. Entonces, la presencia de la secretaria general en los camioneros con Luis Cuatro más. No, de todos. De la secretaria general, del presidente del partido y del secretario de organización. Pero, por ejemplo, del Correcto. INE, que es mi amigo. Correcto. Yo llamo a del INE, ven acá. Belín, oye una cosa. Sí, En la del plataforma INE del partido. No se mete en nada del No, INE. no, de un tipo en tipo. Del INE, en la plataforma del partido, Ay, de la inscripción, los enlaces que hay son los grupos de reelección. Esa es la plataforma del partido. Los enlaces, Ah, ¿cómo? o sea, cuando tú vas Sí. y subes a la plataforma del partido Sí. para inscribirte, Sí. ¿verdad? Dice, enlaces, todos los grupos reeleccionistas. Del INE, eso no puede pasar porque esa es la página del partido. Ay, padre. Ah, sí, verdad. Ah, sí, verdad. verdad. Eddie. Oye, tú no puedes hacer una actividad en Orlando, Eddie Olivar, hermano mío. Sí. Una actividad institucional y poner a la señora cónsul en Miami a hablar en una actividad institucional de la reelección. No, pero eso no es nada. Oye, cambiaron de casa, pero no de mañas. Eso no es nada. Yo le voy a hacer su pregunta ahora. Eso no es nada. Ay. Yo vi un video, colgué en mi página de Instagram un video, donde el director de Norte, Andrés Cueto, que yo creo que él está compitiendo para hacer, y discúlpeme. Es el de la culebra, Sí, sí, yo creo que él está compitiendo en este año para los premios soberanos como el comediante del año. Él hizo una arenga política detrás de un banner. Es de hermano Norte. Guido, cuidado, Sí, ¿oíste? está bien, pero no debe de hacerlo porque eso es institucional. Es decir, cuando usted está dentro de una actividad, de una organización del Estado Dominicano, usted no puede partidarizarlo ni hacer arengas políticas porque eso no es un Pero de la escenario Cruz, político. yo estaba Sí. este sábado, Sí. y por eso, inclusive, llamé a Dan. Yo estaba este sábado en Santo Domingo Este, en una actividad. Y un compañero me puso el audio de dos autoridades partidarias. Tú me lo mandaste. Yo te lo mandé. Ujú. Yo porque no me gusta hacerle daño al partido y no lo voy a hacer. Diciéndole, mira, te voy a recibir, pero no puedo. Porque vino fulano y perencejo, autoridad partidaria, uno electo, a decirme que no te reciba porque me van a dar un empleo. ¿Tú crees que eso se lo puede hacer a un compañero? Doctor, el próximo día 2 de julio, usted se apresta. De junio. ya. Julio. 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 Yo digo Julio. Correcto, señores, yo aquí. No, Vamos, claro. tenemos que Usted acabar. se apresta al lanzamiento Sí, claro. de su proyecto presidencial. ¿Qué usted le puede decir a los incrédulos que entienden que un candidato interno de ese partido no puede vencer el poder? El mismo que un momento dijo Danilo Medina, me venció el Estado. Sí, Pero lo que ha pasado históricamente en Vamos nuestro a ver. partido es Sí. que al poder lo derrotan. explique eso aquí, vamos. O porque oye, Guzmán quería a Magluta, ganó Jorge Blanco. Ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado papel a Hipólito. Guido, gracias. Vámonos, Isidro, vámonos.